Gracias por estar nuevamente en mi canal Mario Libertucci Ingeniería. Gracias por suscribirte y gracias por ver este video hasta el final, que sé que te va a gustar porque está muy interesante. Hoy vamos a hablar de un término que se utiliza mucho en la gerencia de mantenimiento. Sin embargo, lo hemos utilizado en proyectos de envergadura, en grandes empresas de proyectos, que digamos que ya han se han visto disminuyendo porque ya el trabajo online es muy, es muy útil y no hace falta congregar a tantos especialistas de diferentes ramas de la ingeniería en un solo sitio, en una sola oficina, en una sola torre, en fin. Pero también lo hemos utilizado en las construcciones de obras de envergadura. Y es un término que se dice en inglés o que se usa en inglés, en el idioma inglés, que se pronuncia o es se dice que es el backlog. Bueno, este es uno de los tantos términos que se utilizan, sobre todo en la gerencia de mantenimiento, términos en inglés. Y este término básicamente lo que significa es atraso. Pero digamos que en la gerencia de mantenimiento se puede definir, ¿no? Como, digamos que aquellas órdenes de trabajo que debieron salir al campo a ser ejecutadas y debido a un determinado atraso no han salido. Esto básicamente es el backlog. Y esto traducido en grandes proyectos, en la ejecución de grandes proyectos y en la ejecución de grandes obras de ingeniería, más o menos es exactamente lo mismo. Estos atrasos generalmente pueden estar relacionados, por ejemplo, con la falta de mano de obra para ejecutar el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, por la falta de materiales, partes, repuestos, que es lo que se llama por sus siglas, que es lo que se le dice en la gerencia de mantenimiento de MPR. Por ejemplo, algunas órdenes de compra de un MPR que es de stock o no y que no han llegado, puede suceder. Por la ausencia de algunas herramientas especiales también sucede. Atraso por la espera de un contratista muy particular que se requiere para ejecutar ese trabajo particular o sencillamente por el exceso de trabajo de la planificación, del departamento de planificación, que impide que éste no concluya un trabajo de planificación específico. Eso es lo que nosotros llamamos el backlog, porque se llama el backlog y este es el atraso. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque generalmente se habla del backlog como un término, es decir, acusativo, de miedo, decir, bueno, o sea, estás atrasado, algo está pasando, no estás cumpliendo. Pero vamos a ver un poco más qué tan importante es este tema. Pero primero vamos a recordar que la planificación, digamos que obedece a responder la siguiente pregunta. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿En cuánto tiempo hacerlo? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿Y dónde lo vamos a hacer? Fíjense que me estoy refiriendo al significado de planificación no desde el punto de vista de un departamento de planificación que contempla planificación y programación, porque en general estas dos actividades generalmente se ejecutan en un mismo departamento o en una misma gerencia, pero son dos actividades muy diferentes. Y esto me lo refiero porque es estrictamente la palabra planificar o planificación, que es cuándo hacerlo.
y con quién hacerlo. Estas dos actividades corresponden ya a la programación. Anteriormente dije que esta actividad de con quién hacerlo pudiera estar dentro de la planificación. Y entonces, ¿por qué está en la programación? Porque en la programación le ponemos el nombre y apellido. Ahora, supongamos algo sencillo para entender bien el término. No hay nada mejor que entender las cosas cuando abrimos un plano, ¿ok? O cuando vemos un ejemplo. Supongamos que tenemos que pintar un salón de tanto cantidad de metros cuadrados y la planificación dice que necesitamos 2 cuñetes de pintura, una escalera, 2 brochas, máscaras, lentes, rodillos, tirro, 2 pintores, y eso va a tomar aproximadamente 2 días. Esto dice la planificación. ¿Y qué dice la programación? El trabajo lo vamos a realizar el día 15 y 16 de 8 a 4 de la tarde con Pedro y con Pablo. Esta es la diferencia de la planificación a la programación. A pesar de que tomamos o tocamos los mismos datos. ¿Ok? Ahora bien, ya que definimos un poco mejor esto, vamos a continuar con el término backlog o atraso. Vamos a ver un detalle. Hay una cantidad de órdenes de trabajo que se encuentran aún en programación, por ejemplo, y que debieron de salir al campo y aún no salen por atrasos. Es decir, que está sumergido en un backlog. Por cualquiera de las causas que hablamos anteriormente, que les dije anteriormente, igualmente sucede con la planificación. Puede haber atrasos en algunas órdenes, quizás sea posiblemente porque el planificador no ha tenido tiempo de sacarla por falta de tiempo, por falta de información. Lo cierto es que dentro de este esquema podemos encontrar, por ejemplo, órdenes de correctivo normal, actividades predictivas y trabajos preventivos, que son los que normalmente se deben de hacer, por ejemplo, en una planta. Estos últimos forman parte de un programa, ya fueron planificados, tan solo están para los últimos ajustes, porque son trabajos que significa hacer siempre lo mismo, con la misma gente, probablemente con el mismo tiempo de ejecución, con los mismos materiales, con la misma frecuencia cada cierto tiempo. Puede suceder que tan solo se está a la espera de que operaciones o producción entregue el equipo, el sistema, para que se pueda hacer su intervención. Entonces podemos hablar de backlog en planificación y coordinación. No. O programación. No. ¿Ok? Entonces estos términos hay que usarlos realmente con mucha precisión. Y fíjense ustedes que si queremos, desde mi punto de vista, definir el backlog, yo diría que, por decirlo de alguna manera, es el espacio de tiempo por atraso que hay por órdenes entre planificación y programación. Posiblemente algunas personas entiendan que el backlog corresponde tan solo a la responsabilidad de la programación. Pero para mi opinión, debemos ser un poco más amplios y verlo como un conjunto de cosas que están dentro de la planificación y la programación, porque al final todo recae sobre la gerencia de mantenimiento. Sin embargo,
La famosa palabra pendiente, que siempre decimos, bueno, esto está listo, pero está pendiente, puede ser también un backlog, la cual se refiere a una orden o a varias órdenes que no han salido al campo, por ejemplo, porque no hay personal de ejecución disponible en ese momento para hacer el trabajo. Entonces, si nuevamente vemos el esquema, el programador no puede abrir la llave para sacar más órdenes de campo si no hay disponibilidad de mano de obra y los demás recursos no están disponibles. Porque esto sería, digamos que, abarrotar o colapsar el campo con órdenes de trabajo que ocasionaría definitivamente una desorganización brutal que a veces en el campo, en una planta o en una obra de envergadura, llamamos que se le dice que, bueno, se están apagando fuego. ¿Ok? Entonces, muchas veces he visto que se incluyen a los responsables de ejecutar estas órdenes de trabajo dentro del backlog. En algunas plantas donde se encuentran, por ejemplo, gerenciando amigos, ¿no? Este video de verdad lo estoy haciendo porque hemos conversado o he conversado con algunos amigos sobre este tema, eh, porque nos encontramos por casualidad. Pero es importante precisar que el tiempo por atraso de trabajos, porque operaciones o producción no han autorizado intervenir en algún activo, está fuera del concepto de backlog. ¿Ok? En teoría, la planificación, como parte del backlog, no puede detener su actividad y responsabilidad de planificar. Así haya dentro del departamento de programación demasiadas órdenes. Eso es la teoría. Un planificador debe continuar sin parar su actividad y enviar al programador las órdenes de trabajo ya planificadas. ¿Ok? Eso es la teoría. Ahora bien, los trabajos de emergencia que no forman parte del backlog definido, que cuando hay una situación de emergencia, todos los recursos, tanto planificación y programación y ejecución, se colocan al frente para restablecer las condiciones operacionales, por ejemplo, que ocasionó una paralización inesperada o una degradación de un equipo. Entonces, recordemos que un trabajo de emergencia que está afectando y amenazando la producción, la seguridad de las personas, activos, ambiente, no puede, no tiene o no debe tener margen de espera. Entonces, muchas veces el backlog se produce o no salen las órdenes porque también hay un problema de alguna emergencia. ¿Ok? Entonces, lo que se dice en la teoría no siempre se puede hacer. Es importante ver que cada proceso, es importante, sí, definir si se ingresa dentro del concepto del backlog. Es decir, tenemos un atraso, pero vamos a definirlo bien y verlo si entra en el backlog. Porque recuerden que el backlog es un atraso, pero un atraso con responsabilidad directa del planificador o del programador. ¿Ok? Recordemos que a través de los indicadores generales de planificación y programación, por ejemplo, cuando decimos cantidad de trabajo planificado versus cantidad de trabajo solicitados en el tiempo, efectividad de los preventivos, por ejemplo, relación de trabajo programado y paralizado por falta de MPR, mano de obra, etcétera, del total de esas órdenes y así sucesivamente, entonces podemos obtener un índice, pero ese índice que nos da la eficiencia de nuestro departamento, tenemos que definir bien a cargo de quién está la falta. Tenemos que definir que programación es la responsable por el balanceo efectivo de los recursos, revisar la disponibilidad del MPR, en eso estamos claros,
Y la programación trata de la asignación eficiente de los recursos en el tiempo para realizar el trabajo, sea preventivo o correctivo. ¿Ok? En definitiva, hay una cantidad de acciones que tenemos que separar cuando debemos hablar de backlog y poder establecer ese índice y saber si ese índice está perjudicando notablemente a un programador o a un planificador, el cual no tiene, digamos, la verdadera responsabilidad. De manera que el backlog en una gerencia de mantenimiento o en una gerencia de proyectos o en una gerencia de construcciones de grandes obras no es solo un concepto abstracto o un indicador clave. Es una herramienta de gestión y una forma de medir la eficiencia operativa de una planta industrial, porque representa el conjunto de tareas de mantenimiento pendientes que ya han sido planificadas o programadas, pero aún no se han ejecutado. Representa el tiempo de trabajo acumulado que el equipo de mantenimiento necesita para ponerse al día con todas las órdenes de trabajo abiertas. Y lo podemos medir en semanas de trabajo, en horas hombre, incluso en el valor monetario de esa actividad. De manera que el backlog es un indicador cuantificable. Es muy útil, indudablemente. Este, un procedimiento de control, evidentemente. Es una herramienta de diagnóstico para la gerencia de mantenimiento. Es un termómetro de eficiencia. Si es muy alto, hay saturación. Si es muy bajo, puede haber exceso de personal o falta de planificación. Así que, en definitiva, el backlog es muy útil, pero no se puede tomar, es mi punto de vista, de una manera tan teórica. Eso fue un tema que tocamos algunos compañeros eh, que nos hemos conocido en esta larga carrera que hemos tenido todos los que hemos conversado, y la verdad es que hemos concluido eh, en este punto importante de definir y decir que de verdad no se puede tomar desde el punto de vista teórico. Hay que analizarlo bien. ¿Que es muy útil? Sí, es muy útil, pero bien interpretado. ¿Ok? Este, Espero que le haya gustado el tema que traté hoy. Es un tema muy vulnerable, es un tema que genera mucho conflicto, porque indudablemente enfrenta diferentes departamentos o gerencias y, y puede ser también causa justificada para prescindir de algún buen planificador o un buen programador o un buen profesional. En fin, no dejen de ver este término como lo que es y como lo que indica y no verlo simplemente como una acusación con el dedo. Gracias por estar en mi canal, Mario Libertucci nuevamente, Ingeniería. Gracias por ver este video hasta el final y gracias por regalarme un me gusta.